En este vídeo vamos a estudiar cómo se relacionan las curvas de costes a largo plazo con los rendimientos de escala que estudiamos en el tema anterior sobre la producción. Para ello vamos a definir una nueva elasticidad. Se trata de la elasticidad del coste total a largo plazo respecto de la producción. Como ya sois conocedores del concepto general de elasticidad entre dos variables, no sería preciso que os explicara cuál es el concepto de esta nueva elasticidad y su forma de calcularla. Solo con deciros que es la elasticidad del coste a largo plazo respecto de la producción, ya tendríais que ser capaces de decirme que se trata de la variación porcentual que experimenta el coste total a largo plazo al variar en un 1% la cantidad producida de output. Luego, esta elasticidad es la sensibilidad del coste a largo plazo a las variaciones en las cantidades de output. Denotamos esta elasticidad tal y como se muestra en la transparencia, y su cálculo resulta de dividir la variación porcentual del coste total a largo plazo entre la variación porcentual del output. Recordemos que las variaciones porcentuales de una variable se calculan como cantidad final menos cantidad inicial, es el incremento, dividido por la cantidad inicial. Podemos reordenar esta expresión y llegamos a que esta elasticidad es el cociente de la cantidad entre el coste total a largo plazo y esta expresión a su vez multiplicada por el cociente entre la variación en términos absolutos del coste dividida por la variación del output. Fijaros que estos dos términos que obtenemos en la expresión de esta elasticidad ya nos tendrían que sonar. Empecemos por el segundo término. Ese segundo término está mostrando el incremento en el coste total a largo plazo ante un incremento en la cantidad producida. Y esto no es otra cosa que la definición que hemos dado hace poco de lo que es el coste marginal. Y en cuanto al primer término, el cociente de Q dividido entre el coste total a largo, resulta que fijaros que es la inversa del coste medio a largo plazo. Como generalmente disponemos de funciones matemáticas, vamos a trabajar con términos infinitesimales, por lo cual la expresión de la elasticidad del coste a largo plazo respecto del output se convierte en la expresión que aparece en la transparencia, en la cual los incrementos finitos se han convertido en incrementos infinitesimalmente pequeños, y por ello hemos pasado de los incrementos a las derivadas. Como os acabo de decir, fijaros que el segundo término de esta elasticidad, la derivada del coste respecto de la cantidad, es el coste marginal. Y el primer término, el cociente Q dividido por el coste total a largo, es la inversa del coste medio. Por lo que llegamos a la conclusión de que la elasticidad del coste total a largo plazo respecto de la producción es igual al cociente de coste marginal y coste medio a largo plazo. La utilidad de conocer esta elasticidad es que la forma de las curvas de costes a largo plazo guarda relación con los rendimientos de escala de la función de producción. Y vamos a relacionar a continuación la forma de estas curvas de costes a largo plazo con el valor de la elasticidad que acabamos de calcular. Si los costes marginales son inferiores a los costes medios, gráficamente quiere decir que en ese gráfico que habíamos obtenido genérico de las curvas de costes a largo plazo, estaríamos en el tramo izquierdo en el cual los costes marginales iban por debajo de los costes medios. Pero además acabamos de concluir que si los costes marginales son inferiores a los costes medios, entonces la elasticidad del coste total a largo respecto de la producción va a ser menor que 1, porque el denominador de esta expresión, que es el coste medio, resulta que es mayor que el numerador, que resulta ser el coste marginal. ¿Qué significa económicamente que esta elasticidad sea menor que 1? Quiere decir que si decidimos aumentar en un 1% la cantidad de output, entonces el coste total a largo aumentará, pero lo hará en una proporción menor que ese 1%. Esto implica que en este tramo en el que los costes marginales van por debajo de los costes medios, los rendimientos de escala son crecientes. ¿Por qué? Pues porque al aumentar en un porcentaje la producción,
logramos que nuestro coste aumente, pero en un porcentaje menor. Luego estamos siendo más productivos. Estamos ganando en economías de escala al aumentar el tamaño de nuestra empresa. Pasamos al siguiente caso, en el cual coincide el valor del coste marginal y el coste medio. Si recordáis, gráficamente, el momento en el que el coste marginal y el coste medio coinciden corresponde con la cantidad que denominábamos dimensión óptima. Y en esa dimensión óptima, además, los costes medios, la curva de costes medios, alcanza su mínimo. Al igualarse ambos costes, la elasticidad del coste respecto de la producción se iguala a 1, ya que numerador y denominador valen lo mismo. Este valor igual a la unidad significa que, al aumentar en 1% nuestra producción, los costes totales a largo plazo aumentan también exactamente en esa misma proporción de un 1%. Esto significa que nos encontramos con una tecnología de rendimientos constantes de escala. Y ya por último, el tercer caso es si los costes marginales son superiores a los costes medios. Es decir, si nos encontramos en ese tramo más a la derecha del gráfico, en el que los costes marginales iban por encima de la curva de costes medios. La elasticidad del coste respecto de la producción será en este caso mayor que la unidad, ya que el numerador, que es el coste marginal, en este caso es superior al denominador, que es el coste medio. Este valor de la elasticidad superior a la unidad quiere decir que si aumentamos la producción en 1%, el coste total a largo plazo se incrementará en una proporción superior al 1%. Por lo que en este caso nos encontraríamos en una situación de rendimientos decrecientes de escala. Vamos a indagar un poco más en esta relación que existe entre las curvas de costes a largo plazo y los rendimientos de escala. Supongamos, en primer lugar, que nos encontramos con una tecnología de rendimientos constantes de escala. En el tema anterior decíamos que si existe este tipo de rendimientos, si multiplicamos las cantidades de todos los factores productivos por una proporción, llamémosla lambda, entonces la producción, el output, aumentará en esa misma proporción. Por otra parte, en este tema, en el apartado de costes, hemos visto que al multiplicar todos los factores productivos por una misma constante, esto hace que aumenten los costes totales a largo plazo en esa misma proporción. Si pasamos ahora a ver qué ocurre gráficamente, vamos a suponer que utilizamos cantidades de inputs tales que nos permiten obtener la cantidad de output Q super 0 e incurrimos para producir esa cantidad en un coste total a largo plazo C super 0. Imaginemos que queremos duplicar la cantidad de factores productivos, es decir, la estamos multiplicando por 2. Esto va a significar en el ámbito de los costes que como se mantienen los precios de los factores constantes, si duplicamos la cantidad de factores, duplicaremos también el coste total a largo plazo. Y al estar en rendimientos constantes de escala, el output también se va a duplicar. Es decir, ambas magnitudes se multiplican en la misma proporción. Por lo tanto, vemos que el coste total a largo plazo crece en una proporción constante. Luego es una recta creciente. Y que por lo tanto los costes medios y marginales derivados de ese gráfico van a ser constantes e iguales. Pasemos ahora al caso en el que nos encontramos en rendimientos crecientes de escala. Si multiplicamos las cantidades de todos los factores productivos por la proporción lambda, entonces la producción aumentará en una proporción mayor al encontrarnos en rendimientos crecientes de escala. Por el lado de los costes, como ya hemos dicho previamente, al multiplicar todos los factores productivos por lambda, los costes totales aumentarán en esa misma proporción. Si pasamos ahora a ver qué ocurre gráficamente, si, como en el caso anterior, duplicamos la cantidad de factores productivos que utilizamos en nuestro proceso productivo, nuestros costes, al mantenerse constantes los precios de los factores, también se duplican. Y en cuanto a la producción, al encontrarnos en rendimientos crecientes de escala, al duplicar las cantidades de inputs, el output aumenta pero en una proporción superior a 2.
Por lo tanto, vemos que el coste total a largo plazo crece en una proporción inferior a lo que está creciendo el output. Y por ello, la forma de esta curva ya no puede ser una recta, sino que tiene que ser la parte cóncava que vemos en el gráfico. Al representar en el gráfico inferior los costes medios y marginales, observamos que se trata de un tramo en el que los costes marginales son inferiores a los costes medios. Fijaros en el gráfico superior, en el del coste total a largo plazo, que en cada punto de la curva de costes totales a largo plazo, la pendiente del radiovector a cada punto es mayor que la pendiente de la recta tangente en ese mismo punto, por lo que el coste medio es superior al coste marginal. Y pasemos ya por último al caso en el que estuviéramos en rendimientos decrecientes de escala. Si multiplicamos las cantidades de todos los factores productivos por una misma proporción lambda, entonces la producción aumentará en este caso en una proporción menor al encontrarnos en rendimientos decrecientes de escala. Y por el lado de los costes, como ya hemos mencionado, al multiplicar todos los factores productivos por lambda, los costes totales aumentarán en esa misma proporción. Al pasar ahora a representar gráficamente, si como en el ejemplo anterior decimos que queremos duplicar la cantidad de factores productivos que usamos, nuestros costes, manteniéndose constantes los precios de los factores, también se duplican. Y al estar en una situación de rendimientos decrecientes de escala, el output va a aumentar pero en una proporción menor que 2. No llega a duplicarse como la cantidad de factores productivos. Por lo tanto, en este caso lo que tiene que ocurrir es que el coste total a largo plazo va a crecer en una proporción superior a lo que está creciendo el output. Y por ello la forma de esta curva va teniendo cada vez una pendiente mayor. Estamos en un tramo convexo. Al representar en el gráfico inferior los costes medios y marginales, observamos que se trata de un tramo en el que los costes marginales son superiores a los costes medios. Fijaros en el gráfico de los costes totales a largo plazo, que para cada punto, si trazamos el radiovector y la tangente, la pendiente del radiovector a cada punto es menor que la pendiente de la recta tangente en ese mismo punto, por lo que el coste medio es inferior al coste marginal.